Viernes de Fe. Faith of Friday. Viernes de Fe, Faith of Friday, con Ervin Amador. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos. Bendiciones, que todo el poderoso me lo bendiga de una manera extraordinaria. Estamos viviendo ya los últimos días del mes de diciembre. Estamos gozosos de lo que Dios está haciendo y seguirá haciendo en nuestra vida. Él es conocido como el Todopoderoso, el Shaddai, el que abre puertas y nadie la puede cerrar. Estamos gozosos y bendecimos a cada uno de los hermanos que nos sintonizan en este programa Fit to Friday. Gracias por sintonizarnos y compartir este programa. Bendecimos a los hermanos de México, a los hermanos de Costa Rica, de Nicaragua, a los hermanos de los Estados Unidos, de Canadá, de Inglaterra. Bendecimos a los hermanos de España, de Alemania, de Suiza, de Rusia, de Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay. Bendecimos a los hermanos de Brasil y también bendecimos a los hermanos de Colombia. Es una bendición que nos acompañe. Recuerda compartir este programa, suscríbete y sé parte de la bendición de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Desde Bogotá, Colombia, tenemos al matrimonio Daniel y Lufeni Urrego Ariza. Bendiciones, ¿cómo están? Bendiciones, Pastor, buenas pastor. noches. Bendiciones, gracias Bendiciones, por la buenas noches, invitación. buenos días. Estamos Bueno, gozosos. sí, Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario que nos ven Sí, en el señor. horario. partes del mundo. Sí, Y señor. pues gracias por ser parte de este programa Viernes de Fe, donde sé que Dios ha puesto en su corazón una palabra que va a ser de mucha bendición para las naciones. Y Dios le puso en su corazón este mensaje titulado Desde las alturas. ¡Wow! Un Desde las alturas. mensaje que es de mucha bendición para las generaciones y para los matrimonios que nos están viendo. Y así, amado siervo del Señor, nos gustaría que nos compartiera lo que Dios ha puesto en su vida. Aleluya. Amén. Bueno, pastor, muchas gracias de parte de mi esposo. De mi parte, pues la invitación que tenemos a este programa, que queremos que sea de edificación para la iglesia, para los que conocen, para los que no conocen. Sabemos que este programa llega a muchos lugares y somos un testimonio vivo. Siempre lo hemos dicho con mi esposo, no es una religión, es un estilo de vida el que llevamos cuando amamos a Dios. Realmente Jesús no vino a predicar una religión, él vino a predicar un estilo de vida, y cuando tú vives a Dios, cuando tú vives a Jesús en tu corazón, puedes hablar de algo real, no de algo que no conoces, sino de algo que vives constantemente, y ese pues es el testimonio que nosotros tenemos. Pues inicialmente voy a hablar un poco acerca de nosotros como familia, lo que somos como familia, el proceso que hemos llevado, y mi esposo continuará con la palabra que el Señor en una época muy importante y trascendental de nuestra vida marcó ese nuevo tiempo. Le decimos desde las alturas porque realmente cuando los siervos de Dios eran llamados, eh, usualmente sucedía que Dios los apartaba o los llevaba a un lugar para hablarles, y de esa manera sucedió con nosotros en un momento, en una situación muy difícil como familia. Dios nos permitió conocer su bondad, conocer su amor, conocer su fidelidad. Nosotros, pues, a grosso modo, estamos casados hace 14 años, ¿cierto? Nos conocimos en la iglesia, ministrábamos en la iglesia, yo danzaba, mi esposo llegó al grupo de alabanza, él tocaba el piano, y todo nuestro noviazgo, nuestra historia de vida fue basada como en el proceso de la iglesia. Siempre estuvimos muy comprometidos con la iglesia, siempre servíamos. Dios nos permitió a través de todo este proceso en la iglesia poder consagrarnos, guardarnos, apartarnos, y cuando ya decidimos casarnos,
Daniel, mi esposo, tiene una prueba de fe muy grande y muere su madre de una situación que pues no la esperábamos, fue algo inhóspito. Y a raíz de eso se nos retrasa pues 2 años más el matrimonio porque pues la familia estaba en un dolor, en un duelo y debíamos de pasarlo. Y a raíz de todo eso pues duramos otros 2 años en los que nos enfocamos mucho en el ministerio, en crecer espiritualmente. Cuando decidimos casarnos, realmente pues no era una de las mejores, de los mejores momentos económicos de nosotros dos, pero sabíamos que Dios había desatado una promesa sobre nosotros a través de una palabra muy profética. Dios nos habló de que mi esposo, pues a través de la música iba a servirle a Dios, pero no tan solo eso, sino que Dios iba a dar el sustento para su familia y que no tuviera miedo. Nos casamos, duramos al año de casados, empezamos a ejercer un ministerio en un pueblito aquí de Colombia, donde hicimos un tiempo de pastorado, fueron nuestros años rurales como pastores, em, y pues siempre dedicados a la obra. Pero llegamos de ese tiempo que estuvimos trabajando con la obra y la noticia más hermosa que teníamos era que Dios nos había dado una bendición muy grande, venía una bebé en camino, una hermosa princesa, nuestra primera hija, y con toda la ilusión como padres primerizos, pues construimos como ese tiempo, ese proceso de empezar a ser padres. Nuestra hija nace saludable, nace en las mejores y óptimas condiciones médicas. Sin embargo, al mes de nacida ella presenta un cuadro de fiebre y nos vamos para la clínica y en la clínica nos dicen que ella tiene una neumonía donde tiene comprometido más de medio pulmón izquierdo y empiezan un tratamiento automáticamente con antibiótico, pero ese tratamiento desafortunadamente se vuelve autoinmune y no da la reacción a la infección y desafortunadamente pues nuestra hija, Dios nos muestra que se la va a llevar antes de que los médicos nos dieran como tal el parte médico, pues Dios ya nos muestra que Él se la va a llevar, nosotros, así como a Abraham, la entregamos y empieza nuestro proceso, empieza nuestra prueba de fe, porque cuando se pierde un hijo, y más cuando ha nacido, pues no digo que ninguna pérdida sea mayor o menor, pero de pronto cuando tú no lo has visto, no es tan difícil como cuando ya lo has sentido, cuando ya lo has tenido. Nosotros alcanzamos a tener nuestra bebé un mes largo, ella muere y todo nuestro ministerio, que era un ministerio muy próspero, empieza a caer porque pues emocionalmente nosotros no estábamos en condiciones para dar. Estábamos en una situación, en una prueba de fe. Nosotros a raíz de eso, pues nunca dejamos de servirle a Dios, siempre agradecidos con Él porque Él ha sido nuestro proveedor, ha sido nuestro sustento. Pero desafortunadamente después de todo ese proceso, empezamos a sentir que la carga a nivel ministerial era fuerte porque estábamos pasando, era nuestro duelo, hicimos un alto en el camino, sin dejar de servir, pero ya no en la misma intensidad. Empezamos a darnos cuenta que teníamos como familia muchos vacíos. Normalmente cuando se pierde un hijo, eh, la pareja entra en una confrontación de buscar quién tuvo la culpa o quién fue el responsable. Muchas veces hasta se separan por esa situación. Nosotros decidimos fortalecernos mucho en Dios después de una fuerte situación en la que pues emocionalmente yo tenía mucha depresión, había caído en mucha depresión, pero Dios empieza a levantarnos de esa situación. Entendemos cuál es el propósito más grande que Dios tenía con todo ese proceso. El Señor me dice, en un tiempo de oración, me dice, definitivamente el milagro más grande que yo hice por la humanidad no fue un milagro de sanidad,
el milagro más grande que Dios hizo por la humanidad fue la salvación y la vida eterna. Y Él me mostraba en una visión cómo mi hija era llevada por ángeles, eh, me dio la oportunidad de conocer de tener esa experiencia y pues empecé a ver la gloria de Dios en todo ese proceso y lo que Dios había hecho con nosotros para madurarnos espiritualmente. Sin embargo, empezamos a darnos cuenta que como pareja teníamos muchos vacíos porque nos habíamos enfocado mucho a servirle a la obra, pero como familia nos faltaban muchos procesos de aprender, de formarnos. Decidimos hacer un alto, nos damos cuenta de que definitivamente una familia se construye con tiempo, también hay que sacar espacios, hay que darle lugar a todo, todo, dice la palabra, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, ¿cierto? Y a veces nosotros cuando le servimos a Dios estamos tan apasionados que descuidamos nuestros hijos, descuidamos de pronto aún como pareja uno se descuida esos momentos que también son necesarios se vivan en familia y entra uno en un activismo en el que uno sin darse cuenta cree que le sirve a Dios, pero realmente no le está sirviendo a Dios. Entonces, llegamos a ese punto de entender eso. Nos vamos del lugar donde servíamos y empezamos a caminar en un desierto porque pues realmente nosotros, aunque éramos siervos de Dios, nos faltaba muchísimo. Habíamos aprendido a ser muy buenos servidores, pero aún hasta nuestra relación con Dios se había enfriado. Llegamos a un sitio donde Dios nos permite cambiar la mentalidad. Los pastores del Reino de Dios y su justicia, el pastor Eduardo, la pastora Cielo, aquí en Colombia, son una bendición. Les agradecemos a ellos y si en algún momento tienen la oportunidad de ver este mensaje, pues eh, agradecidos porque ellos nos ayudaron en un proceso muy difícil que vivimos como pareja. Y ahí es donde empezamos a ver pues, que llega nuestra segunda hija. Antes de salir de la iglesia llega nuestra segunda hija y nuestra segunda hija viene con una condición llamada osteogénesis imperfecta, que es huesos de cristal. Desafortunadamente, los médicos pues no daban como un buen parte, sin embargo, Dios decide obrar en ella, hace una sanidad extraordinaria, pasamos un proceso fuerte de fe, pero Dios la saca en victoria y es una princesa que a pesar de que médicamente dicen que tiene esa enfermedad, ella es una niña completamente normal, funcional. Dios nos ha mostrado a través de ella lo que es los milagros reales. En ese escenario decidimos fundar Talentos Musicales. Talentos Musicales Cha es un proyecto que iniciamos con mi esposo. Enseñamos y formamos a los niños y a los jóvenes. eh, los formamos para la música, pero el enfoque también que le damos es fortalecer los grupos de alabanza y de adoración de nuestra localidad, de nuestra ciudad. Entonces, digamos, por ejemplo, ahí pues estamos con algunos niños del cierre de proyecto de este año y con Talentos Musicales ya lo que hemos logrado es llegar a muchos lugares, llegar a iglesias donde no tienen grupos de alabanza, donde no saben cómo implementar esa parte musical. Mi esposo es músico, yo pues trabajo otras áreas y nos complementamos muy bien. Chada nació de esa necesidad que teníamos de darle una visión y un propósito a nuestra hija, porque pues el médico, el especialista nos decía, ella no va a ser una futbolista profesional, ella no va a ser eh, una deportista de alto rendimiento, pero ustedes pueden enfocarla en algo que no necesite hacer nada, que tenga contacto físico y que se pueda fracturar. Entonces, pues mi esposo, como es músico, dijimos, vamos a fortalecer el tema de la música y empezamos a ver unas habilidades grandísimas en ella y ahí es donde vemos que nace Chada porque empezamos a darnos cuenta que si mi hija aprendía como aprendía,
con la metodología y la pedagogía que le estábamos implementando a ella, pues seguramente este conocimiento lo vamos a poder compartir con otros niños, con otros jóvenes. Y de esa manera nació este proyecto que con el tiempo se ha convertido como también en un ministerio, una forma que Dios nos usa para ir y ayudar a otras iglesias, ayudar a otros grupos de alabanza a formar sus jóvenes y sus niños. Ya pasando un proceso tan difícil a nivel económico, a nivel de pareja, ya estábamos a punto de separarnos porque pues tuvimos muchos problemas, mi esposo perdió la visión, yo perdí la visión realmente de lo que él nos había llamado a hacer como familia, como ministerio, y en el momento más oscuro de nuestra vida, vemos que mi madre nos invita a pasar un fin de año hacia los lados de Casillas Meta, Colombia Casillas Meta, a un mirador, y precisamente nos llevaron fue a una cima, a un monte, a una cima muy alto, la ciudad se ve desde ahí en esa foto la tomamos porque nosotros, ese fue el primer día de enero del 2024, nosotros estábamos, esa era la medianoche, y así se veía en la noche, y Dios nos da esta palabra después de que llegamos a ese lugar, pues a pasar un fin de año en familia, pero nunca pensando de que Dios nos iba a hablar puntualmente, y nos da esta palabra que es Levíticos 26:11: yo pondré mi morada entre ustedes y mi alma no los abominará, andaré entre ustedes y seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Ya mi esposo ahorita les hablará más sobre el versículo, pero ahí, pastor, si usted me permite, la imagen donde se ve como el sol y donde se ve el mirador, ahí exactamente esa foto. En esa foto Dios me habla, mi esposo estaba en la parte de atrás, eh, fue majestuoso porque era ver la gloria de Dios, o sea, el Señor me decía, te he traído a este lugar porque quiero que entiendas cómo es mi gloria, cómo se manifiesta mi gloria sobre mis hijos. Y mi gloria nace para todos. O sea, Dios se place en dar un amanecer para no solo para buenos, sino para buenos y malos. Y el Señor me decía, te he traído a las alturas porque desde aquí te quiero hablar y porque eh, aunque por un tiempo me aparté de ustedes, aunque por un tiempo me alejé, eh, mi gracia está con ustedes y mi favor está con ustedes, y ustedes serán mi pueblo, ustedes son mis hijos, porque nosotros, la verdad, pastor, con todas las pruebas que vivimos, nos sentíamos que estábamos apartados de Dios, que estábamos lejos, que Dios nos aborrecía. Realmente como familia y como pareja estábamos, no éramos dignos de ser un ejemplo para nadie, no éramos dignos de recibir la gracia. Vivíamos orando y ayunando, pidiéndole perdón a Dios, pero nada de eso funcionaba. Y cuando la gloria de Dios no está en la vida de una pareja o una familia que tiene el temor de Dios, es bastante fuerte, porque es uno tener que andar en la carne, lidiar con muchas cosas a nivel de su debilidad, de su carne, las emociones, la falta de fe, la incredulidad, muchas cosas que vienen a atacar el corazón, la mente, y sin embargo todo eso logramos eh, sopesarlo, pasarlo, todas esas pruebas, y Dios nos habla y nos da esta palabra, y ahí y nos dice, viene un tiempo de aceleración, lo que no pudieron hacer en 10 años lo harán en corto tiempo. Todo empezó a acelerarse rapidísimo, de una manera impresionante. Empezó a crecer el proyecto, empezó y Dios a restaurarnos las finanzas, o sea, todo empezó a ser transformado,
todo empezó a coger otro lugar, otro orden. Dios nos llevó a una iglesia donde estaban empezando, se estableció el grupo de alabanza, Dios empezó a restaurar nuestro ministerio, nuestra hija empezó a tener pues una visión, un propósito, nosotros también, el proyecto, y ahí encontramos que Dios es un Dios de oportunidades, que Dios puede restaurar. En este momento tenemos un ministerio que le servimos a Dios. En ese momento nuestra hija es una hija saludable, es una hija que pues podemos dar fe y testimonio de que tiene todas sus partecitas, o sea, de ella decían que iba a tener las piernas torcidas, que iba a hacer, que iba a andar en silla de ruedas, y ahí como la ven ustedes en la imagen, es una niña completamente sana, es una niña muy especial, ella toca la batería, ella le gusta el piano, es muy sensible a la música, ya ha ido con el papá a diferentes sitios a ministrar y tiene 8 años, entonces pues realmente cuando Dios tiene un propósito con uno, ahí en esa foto íbamos en el proceso de restaurarnos, pastor, porque no es fácil volver a confiar, no es fácil lo quebrado volverlo a unir, eso no lo logra, uno lo hace Dios, por eso dice la palabra que cordón de tres dobleces no se rompe tan fácil, porque en esos momentos cuando uno está quebrado, realmente es que viene Dios, viene Jesús con su ungüento, con su sanidad y restaura lo que uno mismo se ha encargado de romper. Y en ese momento, a todas las áreas, Dios nos ha restaurado así una bendición. En este momento yo tengo una bendición de empleo. Dios me dio la oportunidad, me abrió unas puertas de bendición muy grandes. Mi esposo sigue trabajando con el proyecto, servimos en la iglesia, vamos a otras iglesias y ayudamos a fortalecer los grupos de alabanza, y Dios nos ha permitido a través de eso obrar y hacer mucho para su obra, y ha sido una bendición. Ya digamos que ese a grosso modo es nuestro testimonio. Ya le doy la palabra a mi esposo para que nos explique un poco acerca de lo que es esa palabra que nos dio de Levíticos, si el pastor nos puede permitir la visualización. De pronto yo quería arrancar con la foto que le enviamos al pastor del matrimonio, con el énfasis de que pues Dios une propósitos, ¿no? Lo hablábamos con el pastor cuando estábamos preparando la grabación. Dios une propósitos, y cuando Dios une, en Dios, cuando estamos en Dios, realmente no es como hoy en día pasa, que no es que hasta que la muerte o hasta que la otra los separe, sino que realmente Dios une y nosotros estamos unidos por lo natural, por lo espiritual y por la eternidad, ¿sí? Nosotros, el Señor une propósitos porque Él conoce la vida de cada uno. Entonces hay un ministerio de todas maneras siempre, y hay el apóstol Pablo lo dice, ¿no? Que grande es este misterio acerca del matrimonio, porque pues dice que nosotros somos la esposa y Cristo es el esposo, ¿no? Es un misterio grande que habla las escrituras. Pero digamos que nosotros con el tiempo, como decía mi esposa, con el tiempo fue que venimos a entender el propósito que Dios había desatado sobre nuestras vidas, ¿sí? Muchas veces, sin hablar mal de los ministerios, porque se necesita la iglesia, el Señor instituyó la iglesia, pero muchas veces no diferenciamos que estamos en la obra del Señor, pero nos olvidamos del Señor de la obra. Y ahí es cuando hay problemas, porque nosotros hemos visto tristemente como de los muchos matrimonios que trabajaban con nosotros, que servían con nosotros, hoy en día ya no están separados. ¿Por qué? Porque ya no tenían tiempo para salir, tiempo para estar en pareja, tiempos para estar en familia. Entonces, pues nosotros digamos que logramos consolidar un proyecto en el cual trabajamos como familia. Mi hija ya, pues a raíz de haber aprendido, pues ya incluso ya nos ayuda a veces a dar clases, pues obviamente no las saturamos. Pero hemos visto cómo Dios une y cómo la unidad trae tanto poder, y por qué el enemigo acérrimamente y
enérgicamente, podríamos decirlo, quiere acabar con el diseño original, ¿cierto? Quiere acabar con el diseño de los matrimonios, de la unión de los matrimonios. Entonces, pues en ese orden de ideas, nosotros entendimos que estando desde las alturas, las cosas se ven de forma diferente. Cuando estamos en medio del problema, en medio de la circunstancia, en medio de un desierto como el que nosotros pasamos, en medio del desierto por el que nosotros vivimos, eh, vinimos a entender que que Dios une propósitos, pero para algo más grande, ¿cierto? Y pues tal vez mi hija, mi primera hija, pues falleció, está sabemos que está en los brazos de papá, está en los brazos de nuestro papá Si Dios. quiere, el pastor puede mostrar Si, si puedes poner un poquito la caricatura, esa caricatura tiene un valor profético para nosotros, pues esta es nuestra familia real, tenemos una niña en el cielo. Acá en Colombia se llama una bebé arcoíris, una bebé que nace luego de una pérdida. Entonces, a raíz de eso, pues vemos cómo el propósito de Dios se va dando, vemos cómo el propósito de Dios va gestionándose. Y, y cuando entendemos que Dios quiere hacer es una morada, dice, estableceré mi morada en medio de ustedes. Dios no quiere venir, Dios no quiere venir solo de paso, no quiere venir a hacer una visita, porque una visita no se queda, una visita está por un tiempo. Ahorita pues por estas épocas hay visitas que duran 2, 3 días, toda la temporada navideña, de inicio de año, bueno, así es culturalmente acá en Colombia, pero luego cada uno vuelve a su lugar. Pero Dios, y de hecho este año el lema profético de la iglesia en la que nos congregamos se llamaba así: ser la morada, ser la habitación de Dios aquí en la tierra. Entonces, cuando Dios dice que quiere hacer su morada, pues yo creo que cuando alguien viene a morar en un lugar, pues tiene que hacer limpiezas, tiene que hacer arreglos, tiene que hacer cambios para poder preparar ese lugar para que la morada pues sea realmente del Señor. Pues Dios no puede habitar en cualquier lugar, Dios tiene que limpiar, tiene que restaurar, tiene que sanar. Y es lo que hemos venido viviendo con estos procesos, es lo que hemos venido viviendo a través de entender los tiempos de alabanza y de oración, lo que hacemos en las iglesias. Entendemos por qué Dios tenía que permitir darles muchas cosas en nuestras vidas. Entendimos cómo la muerte de mi hija nos preparaba para una segunda prueba, que pues era la enfermedad que la ciencia decía, entre comillas, que, que pues era algo trágico para ella. Pero finalizando, para darle paso al pastor y pues también, bueno, hacer una oración corta por las familias, el pastor nos dirigirá a cómo hacerla. Cuando dice, estableceré mi morada en medio de ustedes y no los aborreceré, caminaré entre ustedes, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Somos el pueblo de Dios, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. Y en ese orden de ideas somos bendecidos, somos prosperados, somos levantados. Y en ese orden de ideas Dios nos prepara para lo grande. Dios nos prepara para cosas más grandes, cosas que Él quiere hacer con nuestras vidas y con nuestros corazones. Entonces, en ese orden de ideas, damos gracias a Dios por la oportunidad, por lo que nos permitió Dios esta diosidencia, le decía yo al pastor Erwin, de haberle conocido. No es coincidencia haberlo conocido. Y pues sabemos que el Señor quiere restaurar los matrimonios, quiere fortalecer los matrimonios. Si hay una esperanza, no es en nuestras fuerzas nosotros no podemos llevar un matrimonio, porque en algún momento nos cansamos, en algún momento las emociones pueden flaquear, las cosas pueden cambiar y seguramente pueden cambiar nuestros sentimientos. Pero en Dios hay una promesa de que, como leíamos en la palabra, Él quiere ser la morada. Él quiere habitar en nuestras vidas y cuando nosotros le permitimos que Él more en nuestras vidas, Él puede venir y hacer su perfecta obra. Dios nos llevó allí a este lugar para que realmente nosotros pudiéramos tener un encuentro con Él. Es hermoso ver cómo la manifestación de la gloria de Dios hace cosas sobrenaturales en la vida de uno y puede ser transformado y puede ser cambiado y puede ser redimido. No es fácil, no es fácil definitivamente restaurar un hogar, no es fácil
volver a confiar, no es fácil caminar en fe, creyendo, a pesar de que todo está en ruinas, pero definitivamente sí se puede. Sí se puede cuando se está con la persona correcta, cuando los dos desean ser restaurados, cuando los dos desean ser moldeados por Dios, eh, ahí es donde realmente Dios puede obrar. Si hay ego, si hay orgullo, si hay altivez, si hay soberbia en una de las dos eh, partes, difícilmente se va a poder hacer algo porque Dios no va a poder entrar a hacer algo. Tiene que haber una rendición absoluta, tiene que haber una rendición y una obediencia suprema a pesar de lo que te diga la gente, a pesar de lo que hayas vivido, a pesar de lo que sienta tu corazón. Si tú obedeces a Dios y si Dios te da esa seguridad que lo que estás haciendo es lo correcto, vas a ver ese fruto más adelante. En el libro de Habacuc 3:17 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vigas haya fruto, y aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y cuando nosotros estamos bajo la cobertura de nuestro Padre Celestial, Él nos lleva más allá de las circunstancias que podemos vivir. Las águilas, cuando está pasando el proceso de la tormenta, ellos se van arriba de las nubes porque están viendo el problema debajo, no están queriendo que el problema esté en contra de ellos o en contra de ellos, sino que el problema lo ven de largo porque confían en su creador, y eso es lo que Dios quiere, que nosotros confiemos en el Todopoderoso. El problema no es lo que enfrentas, sino dónde lo estamos mirando. Hoy el Señor quiere que pongamos nuestra mirada en Él a pesar de la circunstancia, porque cuando nosotros nos desenfocamos, perdemos la victoria, perdemos el propósito, y ahí es donde viene la contienda, los problemas, y ahí es donde se mete el enemigo a querer destruir los matrimonios. Con problemitas pequeños lo hace grande, pero Dios quiere que nosotros declaremos la palabra de bien y no palabra de mal, porque lo que nosotros hablemos es el nivel con que nosotros estamos hablando, porque si nosotros leemos la palabra y confiamos en Dios, vamos a hablar lo que Dios nos dice. Pero si estamos más Amén. enfocados en las circunstancias de la vida, vamos a hablar maldiciones, vamos a estar señalando los unos a los otros, pero lo más importante es reconocer de que Dios lo hizo por un propósito, aunque no lo entendamos, pero Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Y Amén. aparte de reconocer es perdonar, sanar nuestro corazón, Amén. porque el culpable no es de la pareja, o hay veces se la desquitan con Dios. Son circunstancias que pasan de la vida, que hay veces no entendemos, pero Dios tiene todo bajo control. Y en este Amén. viernes de fe, sabemos, amado matrimonio del Señor, de que hay matrimonios que nos están viendo en este día, que están pasando por circunstancias que ustedes también vivieron y no saben cómo salir, pero hoy, bajo la dirección del Espíritu Santo, nuestro amado Amén. Ruach HaKodesh, vamos a tener una dirección diferente, porque terminamos este año no como comenzamos, sino viendo hacia arriba, viendo al Todopoderoso, al Creador del universo, el que hace las cosas posibles. Y Dios tiene el control en esta vida y en este tiempo. Y dice la Escritura que ni una hoja de un árbol cae si no es la voluntad del Padre. Y todo lo que nosotros estemos pasando, aunque no lo entendamos, es nada más y nada menos la voluntad de Dios, aunque no lo queramos ver. Dios está haciendo las cosas conforme a su voluntad. Y dice la Escritura, nos enseña que Él no nos da una carga, una prueba que no sepamos soportar.
Las cargas que nosotros tenemos, recuerden que no es con nuestra fuerza, sino con la fuerza de Dios. Y con la fuerza de nuestro Padre Celestial, todo va a ser posible. Y en este día vamos a clamar por cada uno de estos matrimonios que están orando por un hijo que está pasando dificultades, enfermedades, por el matrimonio que está el enemigo queriendo destruir, o no sé qué otras circunstancias que estarás pasando, sea enfermedad, sea problemas financieros, pero hoy en el nombre poderoso de Yeshua, de Jesús, vamos a ver un milagro. Hoy tenemos a este matrimonio desde Bogotá, Colombia, declarando que así como el Señor lo hizo con ellos, también lo va a hacer con cada uno de nosotros. Porque el mismo Dios que ellos creen es el mismo Dios que nosotros también creemos. Porque la Escritura dice que el Señor no hace sección de personas, pero la diferencia es la fe. Porque la fe es la que hace mover la mano de Dios. No es la lástima, no es el llanto, no es el pleito, no es la contienda, es la fe que movemos la mano del Señor. Hoy esta es la pregunta: ¿dónde está puesta tu fe? Si tu fe está puesta en el dinero, se te va a acabar. Si tu fe está puesta en los sentimientos, se te va a ir. Si tu fe está puesta en el hombre, la Biblia dice, maldito el hombre que confía en hombre, todo está mal. Pero si tu fe está puesta en el Señor, ten la plena seguridad que todo va a salir bien, que en medio de la tormenta, en medio de las tempestades, en el desierto, Dios está ahí dándote la victoria, diciéndote, yo soy el gran yo soy. Yo soy Jehová Jireh, tu proveedor. Yo soy Jehová Sabaoth, el que peleo por ti. Y todo esto pasará y darán testimonio. Lo que hoy pareciera una destrucción, mañana será el testimonio. Y hoy ustedes lo están viviendo, amada familia del Señor. El proceso que vivieron con sus hijas, hoy están viendo el poder de Dios en ellas. Amén, así es. Amén. Ver a una hija arcoíris que la ciencia decía que todo iba a estar mal, que ella no iba a poder caminar, que no iba a poder hacer cosas que otros niños puedan hacer. Pero nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, Amén. dice lo contrario que la ciencia. Así es. Hoy podemos ver a esta linda princesa del Señor sirviéndole a Dios, danzando, adorando. Y eso ¿quién lo hace? No la ciencia, sino el Todopoderoso. Por eso el Señor hoy te dice, venga a las alturas. Y en las alturas, ¿quién está? El Todopoderoso. En las alturas está nuestro Padre Celestial, que te dice, todo va a salir bien. Estamos desenfocados en ver cosas que no tenemos que ver. Enfoquémonos en ver al que por su llaga fuimos nosotros curados, dice la Escritura. Y hoy, amada familia, amado siervo del Señor, amado matrimonio, Daniel, Ani, Urrego, Arisa, hoy vamos a orar y vamos a declarar de que así como Dios hizo la buena obra en ustedes y la está perfeccionando, así lo va a hacer con cada uno de los amigos que nos están viendo en este viernes de fe. Amada familia, clamemos por los hermanos. Celestial, bendito Dios. Yo te doy gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos has dado, Señor, en este espacio, Señor, para hablar de tu palabra, Señor, para mostrar, Señor, con hechos reales, Señor, todo lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Yo oro por cada una de las mujeres, Señor, que están pasando una situación, Señor, en su corazón de abatimiento, Señor, a causa de una crisis en su relación, en su matrimonio, aún esas madres, Señor, que están teniendo, Señor, dificultad para llevar el proceso de sus hijos, esas madres que les duele, Señor, porque quizás tienen un hijo, Señor, que está pasando una enfermedad o está pasando por la drogadicción, Señor, por una adicción, Padre Santo. Hoy oramos por cada una de ellas, Señor, y con la autoridad que tú nos has dado, Padre Santo, te pedimos que sobre ellas, Señor, extienda, Señor, sobre la mujer, sobre la esposa, sobre la que está ahí, Señor, en fe, creyendo, Padre Santo, por su milagro, Señor. Desatamos esos milagros, Señor. Sabemos, Señor, que tú utilizas
cualquier estrategia, Señor, cualquier manera, Señor, para que tu palabra, Señor, sea extendida, Señor, que en los últimos tiempos, Señor, podremos estar en instantes en cualquier lugar, Señor, predicando de tu palabra, Señor, a través de la tecnología, a través de las redes, Señor. Te pedimos, Señor, que sea una palabra de sanidad, de restauración para el corazón de la mujer, Padre Santo, de la esposa, Padre, ahora mismo, Señor, haciendo esa obra sobrenatural, Señor, restaurando esos corazones, aquella mujer que se siente abatida en este momento porque tiene una dificultad con su esposo, porque siente que ya todo está al borde, a la ruina. Hoy declaramos, Señor, que así como tu palabra dice que el valle de los huesos secos, Señor, fue desatada una palabra de un aliento de vida, asimismo sobre ese valle de huesos secos, Señor, nosotros profetizamos, Señor, vida, profetizamos, Señor, salud, profetizamos unidad, profetizamos un corazón restaurado, renovado, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret y por el poder de tu palabra. Te pedimos, Padre eterno, Señor, que tú también coloques sabiduría. Desatamos ese sacerdocio, Padre eterno, Señor, sobre cada varón, Padre eterno, Señor, en su casa, que pueda ser, Padre eterno, Señor, ese varón sabio, ese varón prudente, ese varón que sabe gobernar su casa, no con autoritarismo, Señor, sino con amor, con paz, Padre eterno, con sabiduría, Padre eterno, sabiduría dada por ti, Señor maravilloso. Te pedimos, Padre eterno, que la figura, Padre eterno, del varón, de su sacerdocio sea levantada, Padre eterno, Señor maravilloso, no para ejercer más autoridad o mandar más, Padre eterno, como diríamos acá en Colombia, Señor, sino para de una forma sabia, Padre eterno, poder llevar, poder liderar, poder llevar ese barco que se llama familia, Padre eterno, a un puerto seguro, ese que se pueda llevar ese barco, ese hogar, Padre eterno, al destino profético por el cual tú has levantado, Padre eterno, el diseño original del matrimonio, Padre celestial. Oramos, Padre eterno, Señor, para que sean bendecidas todas y cada una de los varones, Padre eterno, que van a ver este live, este en vivo, esta grabación, Señor maravilloso. Y te pedimos, Padre eterno, Señor, que seas bendiciendo, que sigas quitando, Señor, todo plan satánico del enemigo para acabar con los matrimonios, con el diseño original, Señor maravilloso. Y te pedimos que tu palabra poderosa sea hallando cabida en la mente y en el corazón de cada uno de los que van a ver en horas, en momentos diferentes, Señor, esta grabación, Señor maravilloso. Te pedimos también, Padre eterno, que sigas levantando al pastor Ervin en bendición, Padre celestial, que también pueda seguir siendo ese varón ejemplar de su familia, Señor maravilloso, que le sigas dando fuerzas para todo el camino que le resta, para todo lo que tú has declarado, Señor, para este ministerio que se llama Amén, Padre eterno, Señor maravilloso, que así sea, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Hoy pedimos que tu gracia y tu poder, Señor, también estén en este matrimonio, Señor, también del pastor Ervin, Padre eterno, que bendigas a su esposa, que bendigas a su hijo, Padre celestial, y que podamos, Padre eterno, vivir, Padre eterno, esa palabra de Eclesiastés, que cordón de 3 dobleces no se rompe tan fácilmente, Señor maravilloso. Te damos muchas gracias por esta noche, por este tiempo. Te pedimos saber que esta grabación sea de bendición para muchas personas que van a reproducir esta grabación en momentos y en días posteriores a este viernes de fe, Señor maravilloso. Oramos por este ministerio, te pedimos que lo sigas bendiciendo, Señor maravilloso, que sigas abriendo puertas a nivel internacional, Señor maravilloso, y que tu gracia siga siendo depositada, Señor, sobre el pastor Ervin, que está aquí como cabeza, Padre eterno visible, este ministerio. Lo bendecimos a todas las familias, declaramos tu bendición para esta noche, en el nombre de tu Jesús, muchas gracias, amén, Señor, y amén. Gracias, Espíritu Santo, por el matrimonio, Padre Urrego Ariza, Señor. Bendecimos su vida, bendecimos su finanza, bendecimos su familia y declaramos, Dios mío, puertas abiertas en el nombre poderoso de Yeshua. Gracias, Señor, porque lo que tú comenzaste lo perfeccionará de una manera sobrenatural. Bendecimos, Dios mío, todo lo que ellos hagan, de lo que ellos toquen, Señor, sea bendecido y prosperado al 100 por 1. Y cada lugar donde la planta de sus pies pisen sea territorio tuyo, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú lo estás llamando a cosas grandes
tú lo estás levantando, tú lo estás honrando y bendecimos, Dios mío, su vida. Bendecimos, Dios mío, a cada uno de los hermanos que ellos están siendo de bendición allá en Bogotá, Colombia, Señor, y que sea de mucha bendición para el mundo. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo maravilloso. Gracias por esta palabra que has puesto en su corazón y que seas tú llenándolo de una manera extraordinaria y que seas tú sorprendiéndolo y que en este casi por concluir el año 2025, sígalo tú sorprendiendo una vez más. En el nombre poderoso de Yeshua. Amén y amén. Gracias, Amén. amado Bien. Daniel, amada Lufeni, por este tiempo maravilloso. Gracias por dejarse usar por lo que Dios ha puesto en su corazón. Amén. Y este es el inicio de cosas grandes en sus vidas y sé que Dios lo Amén, va a pastor. seguir sorprendiendo en grande. Gracias por este momento, por este espacio. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y que el Espíritu Santo me lo siga ensanchando. Y un gran abrazo rompecostea a la distancia a ustedes Pastor, y que el Espíritu Santo bendiciones me los diga. para Amén. su familia, Shalom. para usted. Muchas gracias por la invitación, por la Amén. participación. Feliz noche, pastor. Dios lo bendiga. Dios Amén. lo Hasta una bendiga. Bendiciones. próxima. Amén, Bendiciones. gloria a Dios. Y a cada uno de los amigos que nos sintonizaron, gracias por estar con nosotros y acompañándonos. Recuerde compartir esta transmisión, este programa que va a ser de bendición. Y recuerda que Dios sigue haciendo milagros. Bendiciones, shalom. Viernes de fe. Faith of Friday. Viernes de Fe, Faith of Friday, con Ervin Amador. Gracias por acompañarnos.